Agustín, buenos días, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ¿qué estás observando por estas horas de lo que va a pasar o de lo que está pasando en realidad en el Senado de la Nación acerca de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en donde pareciera ser que va a ser mucho más evidente la fisura interna del Frente de Todos, o me equivoco? Sí, como decís, ahora la pelota queda del lado del Senado y probablemente también quede muy a merced de cómo termine negociando, ¿no?, a nivel interno del oficialismo, sobre todo bueno, la figura, digamos, más importante que tiene en el Senado, Cristina Fernández de Kirchner. La convivencia, lo que se ve muy a las claras, es que, bueno, la convivencia se mantiene, digamos, en el sentido de que siguen siendo gobierno hasta el 2023, pero todo lo que pasa al interior de esa casa está, por lo menos lo que se ve, completamente destruido. Digo, si ya se Fisurado. veían de manera casi muy evidente las internas el año pasado, en la previa a las elecciones legislativas, bueno, esto vienen siendo como un poco más de frutillas para el postre, ¿no? Ujú. Digamos, ya hay un vínculo que me parece digamos, luego de lo que fue la votación del otro día, ciertas actitudes previas, sobre todo en la figura de Máximo Kirchner, el video que salió después, bueno, o los dos videos que salieron ahora vinculado a los piedrazos que recibió Cristina Fernández de Kirchner en su oficina, bueno, demuestran que ya está muy, muy complicada la situación interna dentro del oficialismo. Claro. Eh, ¿Podría decirse que el kirchnerismo quedó en minoría con este nuevo escenario que se da en la política nacional, Alejo? Por lo menos si nos remitimos a lo que fueron los votos, un kirchnerismo más duro y que responde por ahí directamente a la dirigencia de la Cámpora, sí, fue un poco, digamos, queda como una minoría, eh, pero bueno, no por eso se le resta una cuota de poder o de lo que hagan o lo que quieran manifestar, las acciones y las actitudes que tengan no pasan desapercibidas. Me parece que está, como te decía, saltando por el aire la interna que ya se veía muy evidente, y está de alguna manera tratando de desmarcarse lo más posible o correrse de una construcción por ahí más ideológica que está tratando de cerrar el sector más ligado al presidente, ¿no? Lo que sería A tu criterio, ¿cuál es el futuro del Frente de Todos con esto que se puede observar hoy? y yo lo veo muy complicado. Hay que ver también qué pasa el año que viene, si efectivamente van a unas internas abiertas, ¿no? Que es algo que el presidente ya deslizó, que por lo menos él tiene la idea y la intención de que eso suceda. Falta un montón, digamos, yo siempre digo, a nivel temporal, o por lo menos a nivel calendario, no es tanto lo que pasa, pero pueden pasar millones de cosas en todo este tiempo, de acá a que se realicen efectivamente unas internas. Yo creo y sostengo que es la manera más lógica de dirimir justamente esas diferencias y de que se midan, en el sentido más literal de la palabra, las correlaciones de fuerzas que tiene el Frente de Todos y ver, bueno, cuál es efectivamente la que tiene mayor arrastre de votos. La Cámpora sigue, me parece, sosteniendo que son ellos los que aportaron el caudal mayor de votos. Bueno, el contexto económico, social y obviamente también mundial, como vos decías en la introducción, afecta e influye mucho en el escenario local. Bueno, hay que ver si el kirchnerismo más duro puede seguir sosteniendo y reteniendo esa base electoral para no perder. El A ver gobierno. si compartís esta mirada o esta explicación de por qué los movimientos que se están dando de distinción o de diferenciación entre el kirchnerismo y el albertismo, si es que el albertismo existe, y es que ya estarían dándose por perdidas las elecciones del año próximo, y esta es una alternativa, es una forma de distinción o de diferenciación con ese espacio Sí. por varias razones. Una es para quedar mejor ubicados frente a ese nuevo escenario, pero dos, tampoco para hacerse cargo de la derrota. Eh, ¿Compartís esta mirada? ¿Ves algunos matices diferentes en todo caso? ¿Cómo lo visualizas? No, sí, sí, es algo que comparto bastante. Por eso también te decía que busca correrse, digamos, de un intento de matriz ideológica que tendría el albertismo. Digo,
se está tratando de correr lo más posible. Primero, bueno, Máximo Kirchner, que renunció a la banca, fueron como las primeras señales y los primeros pasos, es decir, nosotros, desde nuestro sector, desde nuestro espacio político, nuestra línea político-ideológica sigue siendo la de Néstor Kirchner en su momento, cuando tuvo que ver bueno, durante la gestión del primer presidente, con la negociación en su momento del FMI. No es, digamos, esta es nuestra épica, esta es nuestra posición frente a lo que tiene que ver con el FMI, no es lo que está haciendo este gobierno, nos corremos. Entonces, en ese sentido, sí comparto con vos, y de a poco tratar de, si de alguna manera ya están dando por perdidas a las elecciones de 2023, bueno, nosotros nos corremos de esta, no somos ni los padres, ni los mapadres de la derrota que se va a venir, que hoy por hoy resultaría muy evidente. Uh-huh. ¿Vos creés que el escenario internacional también, una posición más inclinada hacia Rusia y más distante, por ejemplo, del bloque de los aliados o de la OTAN, o al revés, un posicionamiento más cercano, digamos, a la OTAN y en contra de la invasión rusa a Ucrania, también tiene mucho que ver con esto, o es solamente un detalle para diferenciarse en nuestro escenario propio, Alejo? A ver, es parte de lo que está pasando hoy por hoy y que va a seguir pasando. Sinceramente no podría decirte hasta cuándo, porque la realidad es que no sabemos cómo puede seguir escalando o desescalando este conflicto. Hoy por hoy sí, digamos, a sectores un poco más políticamente intensos, obviamente les influye en su posicionamiento con respecto al gobierno, cómo el gobierno justamente se para de cara a este conflicto. Que eso después termine influyendo en el voto, yo creo que no tanto, porque la gente que se para en alguno de los dos lugares de la grieta no le va a modificar. Me parece que en ese sentido no le modifica. Lo que sí termina, digamos, lo que sí realmente determina y va a determinar el voto, tiene que ver más con la coyuntura social y económica de nuestro país, no tanto con cómo el gobierno pueda llegar a posicionarse, por lo menos para la gran masa de los indefinidos o aquellos que quizás votaron en 2015 a Macri, 2019 votaron a Alberto, digamos, ese electorado un poco más volátil. Lo que lo va a terminar definiendo va a ser la situación social y económica del país, no cómo el gobierno se para de cara, o cómo el gobierno, digamos, esa gente que decide su voto sobre la hora en 2023, yo no sé si va a mirar tanto cómo el gobierno se paró el año anterior, o sea, hoy, con respecto al conflicto en Ucrania. Uh-huh. El humor de los argentinos, ¿lo estás observando, lo están viendo, lo están siguiendo? Bueno, forma parte de los sondeos permanentes, ¿no? Con qué carga emocional se vive la realidad más cercana en términos temporales. ¿Eso qué apreciación te merece, Alejo? Y digamos, yo en los últimos días no he visto números concretos, pero sí lo que se ha venido viendo, digamos, en todos los sondeos y en todas las encuestas de opinión, siempre las mayores preocupaciones de la población argentina tienen que ver, obviamente, con lo económico y en cómo eso afecta el bolsillo de la gente, digamos, la inflación, la economía, la perspectiva o no de futuro con respecto a si va a mejorar la situación, que hoy por hoy no hay una perspectiva realmente muy positiva sobre esto, y que obviamente va a estar muy condicionada por cómo avance el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, que se define en estos próximos días, lo que define el Senado, pero obviamente el humor social está directamente condicionado por la situación económica. Uh-huh. Bueno, no estamos en un buen momento de humor social, digamos, si querés que lo resumas de esa manera. Bien. Alejo, te agradezco mucho la gentileza de estos minutos, como siempre, muy amable. A ustedes. Bueno.